Los monstruos de la era dorada de Hollywood han cautivado la imaginación de millones de personas durante generaciones. Sin embargo, trasladar este concepto al mundo de las muñecas fue una idea un tanto inusual y al mismo tiempo brillante por parte de Mattel, pues ofreció una alternativa diferente y divertida a su convencional Barbie. Es por eso que las muñecas de Monster High se ganaron un lugar en los corazones de muchos, ya que nos enseñaron que ser diferentes también es sinónimo de ser fabulosas. Hola, soy Julie de Atomo Network y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos 107 datos que tienes que saber de Monster High. Así que comencemos. Hajime Masho. Número 1. Monster High es una línea de muñecas de Mattel creadas por Garrett Sender, que salieron a la venta en el año 2010 y que tomaron inspiración de los monstruos clásicos del cine de terror de Hollywood, el folclore, los mitos y las leyendas de todo el mundo y por supuesto las novelas góticas. Número 2. La idea de crear esta nueva línea de juguetes surgió en el año 2007, pues Mattel quería producir una muñeca para niñas de entre 8 y 13 años, un mercado demográfico un tanto conflictivo, pues por lo general, ellas se sienten demasiado grandes como para jugar con Barbies, pero aún les gustaban las muñecas. Número 3. Hasta antes de Monster High, Garrett Sender se dedicaba a diseñar las cajas de los juguetes, pero cuando Mattel le dio una oportunidad en el año 2007 de diseñar un nuevo juguete, vio su oportunidad de sobresalir. Una de las cosas que lo motivó a crear Monster High fue que cuando salió de compras con su hermano gemelo Darren, notó que en ese entonces las chicas buscaban moda gótica, así que tomó inspiración de las películas de Tim Burton y la música de Lady Gaga que eran populares entre los chicos en esos tiempos. Número 4. Otra cosa que Mattel quería para esta nueva línea de muñecas era que sus personajes fueran originales, para diferenciarlas de las otras muñecas inspiradas en otras franquicias que producía la compañía, como las princesas Disney o las muñecas basadas en heroínas de DC. Número 5. Probablemente el lanzamiento de las Monster High le debe mucho a las Bratz, pues en el 2008 Mattel demandó a MGA Entertainment y cuando dejó provisionalmente a su principal competidor fuera del mercado, Mattel comenzó a diseñar unas nuevas muñecas similares a las Bratz, pero MGA logró apelar la demanda y recuperó los derechos de su producto en el año 2010, por lo que Mattel tuvo que cancelar toda la planificación que había hecho para su nuevo producto y sacar otro que lo sustituyera para que las pérdidas fueran menores. Número 6. Los primeros bocetos que hicieron de los personajes principales de la franquicia fueron hechos por el historietista y dibujante Glenn Hanson, quien también trabajó en series animadas como Beetlejuice y Daria. Número 7. Sin embargo, este ilustrador sería sustituido por Kel Reilly, y según cuentan los rumores, esta decisión la tomó Mattel al enterarse que Glenn Hanson era abiertamente homosexual. Número 8. Los primeros prototipos de las muñecas Monster High eran un poco diferentes a sus versiones finales, pues sus proporciones eran más realistas y seguían siendo muy similares a las Barbies convencionales. Frankie aquí ni siquiera tenía la piel verde. Número 9. Parece ser que originalmente el elenco de las primeras muñecas de Monster High iba a ser un poco diferente, pues este iba a estar conformado por Frankenstein, una versión preliminar de Drácula llamada Ulla Dee, Claudine Wolfe y Operetta. Número 10. Finalmente en el 2010 apareció la primera línea de muñecas Monster High conformada por Claudine Wolfe, Frankenstein, Laguna Blue, Cleo the Nile, Draculaura, Hall Hyde y Deus Gorgon. Número 11. En la Comic Con de San Diego en el año 2010, Mattel presentó una nueva línea de juguetes en su stand, en la cual vendieron una edición limitada de Frankenstein en blanco y negro y de la cual solo se produjeron 5,000 unidades. Actualmente, esta muñeca es muy cotizada por los coleccionistas. Número 12. Una de las cosas interesantes que tiene Monster High son sus varios productos multimedia que amplían el lore de la franquicia, como los diarios que vienen con las muñecas y los cómics oficiales, siendo el medio más reconocido la serie web, que se estrenó el 5 de mayo de 2010 y que fue producida por Wild Brain Entertainment. Número 13. Asimismo, estas muñecas también tuvieron varias sagas de libros. Los primeros tomos inspirados en esta franquicia fueron escritos por la autora
escritora Lizzie Harrison, quien ya tenía experiencia haciendo novelas juveniles, pues había escrito las sagas de The Clique y The Alphas. La primera novela de Monster High apareció en septiembre 1 del año 2010 y se tituló sencillamente como Monster High. A este libro le siguieron otras 3 novelas más. Número 14. La primera versión de Frankenstein está basada en las películas de Frankenstein de 1931, protagonizada por Boris Karloff y de la novia de Frankenstein de 1935. Mientras que la historia original transcurre en el norte de Italia, en el mundo de Monster High, Frankie es norteamericana al haber nacido en los Estados Unidos de Scaramérica, que es el equivalente a Norteamérica en el mundo de Monster High. Número 15. La edad real de Frankenstein tiene mucha inconsistencia dependiendo en el medio en que ella aparezca, pues tanto en la caricatura como en el sitio web original de Monster High da a entender que ella nació siendo una adolescente y que al momento de entrar a la secundaria Monster, ella tenía tan solo 15 años de edad, mientras que en otros medios da a entender que ella tiene 15 años reales. Número 16. La mascota de Frankenstein es Watsy, un cachorro hecho de varias partes de cachorros y otros animales. Número 17. Al parecer el Dr. Frankenstein es algo así como su abuelo y su ayudante Igor, su tío. Número 18. Dentro de las habilidades que tiene Frankie está el poder de remover partes de su cuerpo y que éstas puedan actuar de forma independiente. Poderes eléctricos, poderes magnéticos, piroquinesis, que es la habilidad de crear fuego, intercambiar almas de seres vivos y la habilidad de detener el tiempo, además de poder crear vida gracias al control de la chispa de la vida, que es la fuente de energía vital en el mundo de Monster High. Número 19. Y por si faltaba poco, a Frankie le gusta coser. No olvidemos que gran parte de sus extremidades están cosidas. Número 20. En algunos diarios y en el primer especial animado, se menciona que Frankie tiene unas ratas de laboratorio de mascota a los que les apoda como los Glitterati. Los nombres de estas ratas son Gwen, Gaga, Green Day, Girlicious y Ghostface. Llama la atención que 3 de ellas tengan nombres de artistas o grupos de música pop. 21. Dentro del elenco original de Monster High tenemos a Draculaura, que aunque por su nombre podemos deducir que es la hija del famoso vampiro Drácula, en realidad es su hija adoptiva, pues sus padres biológicos son Camila y Gaius. Ella es una estudiante que proviene de Rumania y al contrario de Frankie, que es demasiado joven, Draculaura es demasiado mayor, pues nació el 14 de febrero del año 412 después de nuestra era. Su apariencia está principalmente inspirada en Bela Lugosi, en la película de Drácula de 1931. Número 22. La mascota de Draculaura es un murciélago llamado Confabulus. Lo curioso de esto es que Confabulus no es un animal, sino un vampiro que quedó atrapado en su forma de murciélago hace miles de años y ahora se convirtió en la mascota de Draculaura. Número 23. Draculaura también es presidenta del club de drama de su escuela. Es miembro de El Escuadrón del Miedo y escribe en La Gaceta Sangrienta. Número 24. Los poderes de Draculaura son pues los mismos que tiene un vampiro estándar y los cuales son inmortalidad y la habilidad de transformarse en un murciélago, desbloqueando este poder únicamente al cumplir su destino de vida. Aún así, no debemos olvidar que todos estos poderes los obtuvo al ser mordida por Drácula, su padre adoptivo, ya que si no lo sabían, Draculaura nació como una niña humana. En mi canal ya tengo un video hablando de la historia de Draculaura por si quieren saber más. Número 25. Una debilidad bastante peculiar que tiene Draculaura es que como ella no se puede ver en un espejo, nunca sabe si está bien maquillada. Pobrecita. Número 26. Personalmente tengo la sospecha de que Draculaura también debe ser pariente del Conde Pátula, pues a juzgar por lo que dicen sus perfiles oficiales, ella es vegetariana y no bebe sangre humana ni de cualquier otra especie, así que solo come frutas, verduras y suplementos de hierro. Número 27. Y es el turno de otra chica. Claudine Wolf es una descendiente de gran estirpe de hombre lobo y a diferencia de sus 2 mejores amigas, ella sí tiene 15 años reales. Su personaje puede que esté vagamente inspirado en la película El Hombre Lobo de 1941, que fue protagonizada por Lon Chaney Jr. Número 28. Claudine nació en los Estados Unidos de Scaramérica con una familia muy numerosa, teniendo 10 hermanos en la primera serie, de los cuales solo se presenta a Claude, Claudia y a Howlin. Número 29. Irónicamente, la mascota de Claudine es una gata llamada Crescent. Suponemos que si le hubieran dado un perrito, eso sería demasiado redundante. Número 30. Además de ser una integrante del Escuadrón del Miedo, Claudine es la presidenta del club de emprendedores de su escuela y una diseñadora de modas excepcional. Por esto, su
su materia favorita es la economía, para así saber cómo manejar a futuro su imperio de modas. Número 31. La debilidad de Claudine es que además de que necesita shampoo y jabones especiales, depilar su cuerpo consume una buena parte de su tiempo. Número 32. Aunque las habilidades de Claudine han cambiado con el paso de las diferentes generaciones, sus habilidades bases son las de cualquier hombre lobo y son super fuerza, super olfato, super oído y super velocidad. Además, estas habilidades se potencian cuando hay luna llena o una luz de igual intensidad. En la generación 2, Claudine se puede transformar en un enorme lobo real a voluntad, y en la generación 3, sus poderes cambian bastante al poder transformarse en una humana y escuchar voces místicas ocultas. Número 33. Otro personaje recurrente de Monster High es Laguna Blue, un monstruo marino del arrecife de coral y mitad ninfa de agua. Tiene 15 años reales y en los libros se menciona que ella proviene de Australia. Número 34. Su mascota es una piraña que se llama Neptuna. Número 35. Su principal debilidad es que no puede pasar demasiado tiempo fuera del agua, pues su piel se reseca. Número 36. Sus habilidades son respirar fuera y dentro del agua, nadar con facilidad y poder comunicarse con las criaturas acuáticas. Número 37. Y llegó el turno de Cleo the Nile. Es una de las muñecas principales de la primera generación de Monster High. Su personaje parece inspirado en la película La Momia de 1932 y que fue protagonizada por Boris Karloff. Ella es una princesa egipcia de 5.842 años, siendo bastante más mayor que Draculaura, y es la hija de los faraones Ramsés y de Jet the Nile. También tiene una hermana mayor llamada Nefera. Número 38. Su mascota es una cobra llamada Gisette, y en la generación 3, Cleo tiene una nueva mascota llamada Tut, que es un pequeño chacal. Número 39. Por irónico que parezca, Cleo, pese a ser un monstruo, le tiene miedo a la oscuridad. Número 40. Cleo es la capitana de porristas del Escuadrón del Miedo, y dentro de sus habilidades está el poder romper el vidrio usando su voz. Esto es visto en un episodio de la serie animada. También es inmortal y tiene el conocimiento de encantamientos egipcios antiguos. Número 41. Y si ser raro es de por sí complicado, imagínese ser una rara en una escuela de raros. Este es el caso de Gulia Jobs, una chica zombie de padres zombies anónimos. Probablemente está más inspirada en el concepto de zombies que creó George A. Romero en su película La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Pero también puede que tenga algo de El Zombie Blanco de 1932, película que fue protagonizada por Bela Lugosi. Número 42. Goulia es la chica más inteligente de todo Monster High. También es miembro del Escuadrón del Terror, aunque solo como directora de coreografías. También es presidenta del club de cómics y reportera del Necrocon. Número 43. Su mascota es un búho llamado Sir Hootsalot. Número 44. La debilidad de Goulia es que es muy tímida y le cuesta trabajo desenvolverse sin un itinerario. Número 45. Y no podíamos quedarnos sin las habilidades de Goulia, las cuales son: es inmune a los cambios de temperatura, puede cambiar a otros humanos en zombie y es inmortal. Número 46. Dentro del grupo de los chicos tenemos a Deus Gorgon, el chico más popular de todo Monster High y novio de Cleo the Nile. Es un monstruo híbrido hijo de la gorgona Medusa. No obstante, se desconoce la identidad de su padre humano. Por el origen del mito en el que se inspira, Deus es de ascendencia griega. Esto es confirmado en los cómics, donde se observa la casa de Deus y tiene esta estética. Número 47. Deus tiene la habilidad de convertir a la gente en piedra cuando lo ven directamente a los ojos, razón por la cual usa lentes de sol. No obstante, esta habilidad es inestable. Como Deus es un híbrido, no puede controlar sus poderes correctamente, haciendo que la petrificación sea de unas cuantas horas o incluso en ocasiones pueda ser eterna. Número 48. La mascota de Deus se llama Perseus. Llama la atención que su mascota se llame así, pues Perseo fue el héroe mitológico que derrotó a su madre, lo que hace pensar que Deus no se lleva muy bien con ella. 49. Otro de los chicos populares es Hall Hyde. Parece que está inspirado en el señor Hyde de la novela de Robert Louis Stevenson, El Dr. Jekyll y el señor Hyde, cuya primera adaptación al cine se hizo en 1931. Naturalmente, tiene una personalidad opuesta, que es la del humano Jackson Jekyll. Número 50. La genealogía de este personaje es bastante confusa, pues se menciona que su madre es descendiente del Dr. Jekyll y del señor Hyde, que son la misma persona, y que su padre es un monstruo de la especie elemental de fuego. Número 51. La mascota de ambos no deja de ser muy apropiada, pues es un camaleón que se llama Crossfade. Número 52. El pueblo ficticio donde se encuentra Monster High lleva por nombre New Salem. Gracias a datos de los libros, se sabe que este lugar se encuentra en el estado de Oregon. Número 53. En el año 2011 aparecen nuevas muñecas como Ave Abominable, que está inspirada en la leyenda tibetana del Yeti, y Spectre
detecta Wondergeist, que es un fantasma. Número 54. En ese mismo año también aparece C.A. Cupid, una muñeca que actualmente es muy cotizada. Ella es la hija adoptiva del dios Eros y es de los personajes más importantes al conectar el mundo de Monster High con el de Ever After High. Número 55. En el año 2011 también apareció la línea de juguetes Crea un monstruo, que permitía a las niñas personalizar su propia muñeca Monster High. Número 56. En el 2012 salen a la venta otras 3 muñecas más. Entre ellas se encuentran Venus McFlytrap, un monstruo de la especie del tipo planta, a quien le preocupa mucho el medio ambiente, Rochelle Goyle, que es una gárgola francesa, y Rebecca Steam, una intrépida autómata con todo el estilo steampunk. Continuamos con dato número 57. En ese mismo año aparece Operetta, la hija del fantasma de la ópera, personaje que sale de la novela de Gaston Leroux del mismo nombre, cuya primera adaptación al cine fue hecha en 1925 y protagonizada por Lon Chaney. Número 58. En el 2012 también comienzan a aparecer playsets con muebles y un set completo de la escuela, accesorios que hasta ese año las Monster High no tenían. Número 59. Por aquellas fechas también salieron muñecas Monster High con temática de cuentos de hadas, como Claudine vestida de Caperucita Roja, Draculaura como Blancanieves y Frankenstein como Cenicienta. Número 60. También apareció una línea de muñecas llamada Ghost Rules, cuya temática era el de una fiesta de máscaras gótica y salieron precisamente para publicitar la película del mismo nombre de la colección. Número 61. Para los entusiastas de estas muñecas Monster High, en el año 2013 fue la mejor época de esta franquicia, pues Monster High se convirtió en la segunda muñeca más vendida a nivel mundial, tan solo superada por Barbie. Número 62. En ese año aparecieron las muñecas de Jane Bulirul, la genio Gigi Grant, Twyla, la hija del Coco, y Katy Noir. Número 63. Durante la San Diego Comic Con de ese año también se vendió una muñeca exclusiva para ese evento, Widowna Spider. Esta muñeca tuvo como temática los superhéroes de cómics, inaugurando una nueva serie de muñecas Monster High con dicha temática, cada una incluyendo un cómic que al juntarlos todos daba como resultado una historia donde se muestra qué pasaría si Monster High estuviera ambientado en el mundo de Marvel y DC. Número 64. Se especula que Garrett Sender tomó inspiración de la película cómica de bajo presupuesto de 1989, Monster High, para nombrar a los juguetes y a la franquicia que todos queremos y amamos. Número 65. También puede ser que Garrett Sender haya sacado inspiración de los cómics independientes escritos y dibujados por Adam Buntner, que se publicaron en el año 2001 y que se titularon como Monster High School. De hecho, presentan varias similitudes, como que las protagonistas sean la hija de Frankenstein, una momia que se llama Cleo y una chica vampiro. ¡Oh! Número 66. Otro dato que hay que resaltar es que mucho antes de la aparición de Monster High ya existían muñecas similares como las Living Dead Dolls de 1999 que se especializaban en recrear a distintas mujeres del cine de horror. Número 67. Otra línea de muñecas que probablemente inspiraron a las Monster High fueron las Bleeding Edge God, que aparecieron en el año 2003 y que fueron creadas por el artista Steve Barner. Número 68. La estética de las Monster High también recuerda mucho a otra línea de la marca Living Dead Dolls, que se llamó Fashion Victims y que salió en el año 2004. Número 69. Como era de esperarse, las Monster High causaron mucha controversia entre los padres desinformados. Número 70. En el año 2012 se une al elenco una muñeca bastante peculiar, Esquelita Calaveras, una estudiante de Monster High que nació en el pueblo de Campasúchil que se encuentra en el país de Héxico, que es el equivalente a México en el mundo de Monster High. Su apariencia está inspirada en las Catrinas del estado de Oaxaca, y esto no es coincidencia, pues su diseñadora Natalie Villegas es de ascendencia mexicana. Número 71. Hay que resaltar que el éxito de las Monster High fue tan monumental que otras compañías quisieron imitarlo. Por ejemplo, la MGA sacó las Brazilias y la Novistar en el 2012. Número 72. También salieron por esas mismas fechas las muñecas Once Upon a Zombie, que combinaban a las princesas de los cuentos de hadas con muertos vivientes. Fueron producidas en un principio por The Toon Studio, pero en el 2013 pasaron a ser parte de la compañía WowWee. Número 73. Debido a su enorme popularidad, existieron líneas de juguetes exclusivas de Monster High para distintas tiendas departamentales en Estados Unidos como Walmart, Toys R Us y Target, razón por la cual las muñecas de edición limitada que aparecieron en algunas tiendas en específico son objetos de especulación en sitios como eBay. Número 74. Otra muñeca rara de Monster High que es bastante cotizada por los coleccionistas es la Goulia Jeffs Dead Fast Fan Comic, que se vendió exclusivamente en la Comic Con del año 2011. Número 75. Por cierto, el personaje de cómic favorito de Goulia es el superhéroe Dead Fats. Es un zombie que obtuvo su gran velocidad gracias a que lo picó un colibrí radioactivo, lo que lo
convierte en una parodia muy macabra de Spider-Man y Flash. Número 76. Otra muñeca Monster High bastante cotizada es la de la Banshee Scar Screams, en su edición exclusiva de la Comic Con del 2012, que se vendió en un paquete que también incluía un peluche del personaje de Hoodoo Voodoo. Y hemos llegado al dato gamer número 77. Aunque las Monster High han tenido una infinidad de juegos en su sitio web, para las consolas convencionales tenemos algunos títulos. Ghoul Spirit de 2011 para la Nintendo Wii, Skulltimate Roll Maze para la Nintendo Wii, 13 Vision de 2013 para la Nintendo DS y New Ghoul in School de 2015 para PlayStation 3. Número 78. En el 2013, Mattel saca a la venta la línea de muñecas Ever After High, inspirada en personajes de cuentos de hadas que, en cierta manera, es la contraparte opuesta a las Monster High. Y a pesar de las grandes diferencias, ambas series están muchísimo más conectadas de lo que crees en todo su lore. Número 79. En el año 2014, la franquicia tuvo su primera gran caída, pues la saturación de muñecas comenzó a ser evidente y la calidad de estas también bajó. No obstante, hicieron cosas de verdad extrañas, como la línea de juguetes Frankie Fusion, en donde se fusionaban varias muñecas principales y nos dejaron personajes tan raros como Cloud Venus, Jack Becca y Cleoli. Número 80. En ese mismo año apareció otra muñeca bastante peculiar, Avea Trotter, que es la hija de una arpía y de un monstruo centauro. Número 81. También debutó por esas fechas Bonita Femur, que es la que obtienes al combinar un esqueleto con el hombre polilla. Por cierto, el hombre polilla, Mothman, es uno de los grandes mitos de la criptozoología e hicieron una película de él en el 2002, titulada Mothman, la última profecía. Número 82. Y tampoco podemos olvidarnos de Sirena Pombu, una muñeca mitad sirena, mitad fantasma. No sé cómo le hicieron para concebirla, nadie lo sabe, pero son cosas que únicamente existen en el mundo de Monster High. Número 83. Dentro del elenco de los chicos tenemos a Nathan Roth, que es la fusión de un zombie con un unicornio. Número 84. También aparece el muñeco de Invisibili, quien es un hombre invisible basado en el personaje de 1933. Cabe resaltar que el propio hombre invisible ya existe en Monster High, llamándose aquí Mr. Ware, y es el maestro de teatro de la escuela. Número 85. En la Comic Con del año 2014 lanzaron otro pack de muñecos exclusivos. En esta ocasión vendieron una caja que incluía a Iris Club y a su novio Manny Thors. Ambos personajes, la Cíclope y el Minotauro, están sacados de la mitología griega. Número 86. En el 2015 aparece un personaje interesante, y es el tritón cuadrapléjico Finnegan Wake, cuyo nombre hace referencia a la novela del mismo nombre, escrita por el autor irlandés James Joyce. Este personaje se lanzó por petición de los fans en una votación que se hizo en la página de Mattel de aquella época. Número 87. Bueno, también podemos descartar la aparición de Mouth Skin, la hija del rey rata que aparece en el cuento El Cascanueces de H.G.A. Hoffman. Número 88. En el año 2016, la franquicia tuvo su primer lavado de cara, lanzándose la polémica Generación 2. Esto es debido principalmente a su caída de ventas, pues a las niñas les comenzó a interesar cada vez menos la temática de terror y se empezaron a poner más de moda las superheroínas y regresó el gusto por las princesas gracias a Frozen. En mi canal tengo un video hablando enteramente de la Generación 2 y toda la controversia que causó en su momento. Número 90. También en ese año apareció una muñeca en colaboración con Lady Gaga, conocida como Zombie Gaga. El propósito de la muñeca era el recaudar fondos para la fundación Born This Way de Lady Gaga, la cual lucha contra el acoso escolar. Número 91. Otra de las razones que pudieron contribuir a la decadencia de Monster High fue un conflicto que tuvo Mattel con Disney a raíz de su línea de muñecas Ever After High. Parece ser que Disney no tomó muy bien que Mattel hiciera muñecas con las supuestas hijas de los protagonistas de los cuentos de hadas. Por esas fechas, sus películas de los descendientes, que es un concepto muy similar al de Ever After High, estaba teniendo bastante éxito. Se especula que por esta razón, Disney retiró por un tiempo la licencia de las muñecas de sus princesas a Mattel, y en consecuencia, la línea de juguetes inspiradas en descendientes fue hecha por Hasbro. Número 92. Por cierto, ¿sabían que Monster High tuvo su propia serie de anime? Esta se estrenó el 22 de octubre del 2014 en el canal de YouTube de Mattel en Japón y contó con un total de 8 episodios. También para esas fechas salió el manga oficial de Monster High junto a un manga de Barbie, que desafortunadamente ambos ahora son material perdido,
contenido. En mi canal ya tengo videos donde hablo a detalle tanto del anime así también como del manga de Monster High. Número 93. En el 2017 parecía que Mattel ya no sabía qué hacer con las Monster High, pues comenzaron a aparecer hermanos y sobrinos más pequeños de las Goals, como las hermanitas de Laguna, la camada de hermanos cachorros de Claudini o la familia real de Cleo de Nile. Número 94. En el año 2018, con la generación 2, parecía que la franquicia había desaparecido, pues para empezar, no tuvieron un stand en la Comic Con de ese año ni una muñeca exclusiva, cosa que ya era una tradición. Número 95. Asimismo, Garrett Sender, el creador original de las Monster High, había publicado en Instagram que se había salido de Mattel debido a diferencias creativas. Número 96. Por cierto, durante una sesión de preguntas y respuestas que le hicieron a Garrett Sender en Instagram, un fan preguntó si alguno de los personajes de Monster High era miembro de la comunidad LGBT, a lo que el creador respondió que desde siempre quiso meter a uno dentro de la franquicia. Sin embargo, Mattel les puso trabas diciéndole que no era el momento. Número 97. Algunos fans incluso especularon con la posibilidad de que Claudine pudiera ser LGBT, debido a su inusual falta de interés por los chicos, pero Garrett Sender desmintió esto, diciendo que solo quería poner un personaje que no compartiera la obsesión por los chicos que tiene Draculaura y Frankie. No obstante, esto no fue un impedimento para que la comunidad se apropiara de Claudine. Número 98. Quien sí estaba planeado para ser un personaje abiertamente LGBT era Nathan Roth. De hecho, es la elección más obvia, pues tiene el cabello color arcoíris. Sin embargo, Mattel se negó. Número 99. Otro personaje que querían sacar del closet en la Comic Con del 2015 con un muñeco exclusivo que celebraba esto era el personaje de Kieran Valentine, pero de nuevo los de Mattel les dijeron que no. Pero en 2021, Garrett en una publicación de Instagram ya confirmó que el personaje es parte de la comunidad LGBT. Y empezamos el conteo regresivo con el dato número 100. En el año 2020, la franquicia pareció surgir de sus cenizas, pues se lanzaron varias muñecas conmemorativas, como una muñeca inspirada en el payaso Pennywise de Eso, y unas muñecas inspiradas en las gemelas de El Resplandor. Número 101. También apareció una muñeca inspirada en la película de los Gremlins, y otras dos con los trajes de Beetlejuice y Lydia Deetz. Número 102. En 2022 se anunció la nueva línea de juguetes Monster High, la cual ahora es conocida como la Generación 3, un reboot con enormes diferencias a las series anteriores, pero que ha sabido ganarse el amor de los fans con sus nuevas propuestas. Número 103. Para promocionar esta nueva versión de Monster High, se produjo una nueva serie animada con CGI. Esta se estrenó en Nickelodeon el 6 de octubre del año 2022 y cuenta con una temporada de 17 capítulos. Número 104. Hay que resaltar que esta nueva serie está más orientada a los niños en cuanto a la estética, pues ahora los monstruos tienen cuerpos más naturales y diversos, además de que ahora usan zapatos planos en lugar de tacones. Dato número 105, ya casi terminando, pero te doy un 2x1. Y como si no tuviéramos suficiente de Monster High, también se estrenó la película live action el 6 de octubre del año 2022, al menos en Estados Unidos, por el canal de Nickelodeon y por el servicio de streaming Paramount Plus. Contó con las actuaciones de Mia Harris como Claudine, Ceci Balaguet como Frankie, Nia Damonson como Draculaura, J.Y. Prishkolnik como Cleo y Lina Lecombe como Laguna. Número 106. Esta película se desarrolla en un universo alterno completamente diferente incluso al de la nueva serie animada, pues Deuce ahora sale con Claudine en lugar de Cleo, Frankie es un personaje no binario, Laguna ahora es latina y Goulia habla con normalidad en lugar de balbucear. Y llegamos al dato número 107 con una gran noticia, y como era de esperarse, en este Día de Muertos saldrá una muñeca Esquelita Calavera para conmemorar estas fiestas. En México se podrá comprar en las tiendas departamentales Sanborns y costará alrededor de 1,500 pesos. Así que corre a conseguir la tuya. ¿Cuál es tu muñeca Monster High favorita? ¿Qué otro dato nos faltó? ¿Te gustaría ver más muñecas inspiradas en monstruos famosos? Háznoslo saber en la caja de comentarios. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Julie de Atomo Network. Nos vemos, Johnny. ¡Feliz Día de Muertos!